En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ahora, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Good evening. Buenas noches. Esta noche vamos a examinar el Evangelio de San Mateo. San Mateo es un apóstol que nos aporta una gran valentía y fuerza, porque se refiere a menudo a la misericordia de Dios y a la compasión de Jesús por los pecadores. Y todos nos encontramos en la misma situación. Todos debemos mirar a Dios y pedirle perdón. Lo hacemos muchas veces al día. Y nos desalentamos, nos desanimamos, porque pensamos, ¿cuántas veces voy a tener que pedir perdón? Nos preguntamos, ¿cuántas veces voy a volver a cometer esa imperfección o ese pecado o caer en eso? ¿Cuántas? Así que nos desanimamos. Y de repente llega una tentación, algo inesperado, y vuelve a caer. Bueno, pues si se han encontrado alguna vez en esa situación, el Evangelio de San Mateo nos da ánimo. Él nos ofrece numerosos ejemplos sobre el modo en que Jesús trataba a los pecadores sinceros, auténticos y verdaderos. En cambio, Jesús se mostró muy duro con los fariseos, que eran hombres que no cometían muchos pecados en lo que se refiere al cumplimiento de los mandamientos. Los guardaban, pero eran orgullosos y arrogantes y menospreciaban a los demás y se consideraban amos y señores de todo el mundo. Consideraban que tenían derecho a actuar de ese modo y nunca se arrepentían ni pensaban que debían pedirle perdón a Dios. Así que Jesús era muy duro con ellos, pero al mismo tiempo era muy compasivo. Aún así no te dejaba mucha libertad de acción. Saben, en el mundo de hoy pensamos que solo necesitamos pedirle perdón a Jesús y luego seguir llevando la misma vida pecaminosa de antes. Eso es presunción, lo que significa que uno da por hecho que Dios es misericordioso. Es un acto de soberbia, porque lo que estoy diciéndole al Señor es, mira, tú eres compasivo, así que puedo pecar todo lo que quiera y luego pedirte que seas misericordioso conmigo, y lo serás. Eso es presunción. Así que cuando hablamos de pecadores nos referimos a personas con debilidades y a su condición de pecadores, personas que caen y luego se levantan, pero que se arrepienten de verdad. Se muestran arrepentidos de un modo sincero y decididos a no volver a pecar, pero luego llega un momento en nuestra vida en que quizá caemos de verdad. ¿Saben cuando cometemos un pecado tan grande que pensamos que Dios no puede perdonarnos? A veces creemos que nuestro pecado es mayor que su misericordia. Eso se llama pecar contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque piensan que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Entonces uno no pide perdón. Lo que conduce a una situación y a una actitud de soberbia. Parece arrepentimiento, pero en realidad se trata de remordimiento. Esto es lo que sintió Judas, remordimiento. Bueno, pues esta noche, para darnos ánimo, vamos a leer en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo,
Un magnífico ejemplo de dos tipos de pesar ante el pecado. Si tienen la Biblia con ustedes, vayan a Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. Es cuando capturaron al Señor en el Monte de los Olivos y lo llevaron ante el Sanedrín y fue juzgado. Pedro lo siguió, aunque de lejos. Se encontraba sentado en el patio y dice, una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó. Lo negó delante de todos. ¿Qué significa lo negó? Significa que él dijo que él no estaba con Jesús el Nazareno. ¿Ven lo que le causó el miedo a Pedro? Estaba muy nervioso. Le dolía que uno de los suyos hubiera negado a Jesús y le hubiera traicionado. Y ahí se encontraba ante el Sanedrín a punto de ser condenado por personas injustas, los jueces. Pedro estaba aterrorizado. ¿En quién pensaba? ¿En Jesús? No, pensaba en sí mismo, como lo hacemos la mayoría de nosotros. Y dijo, no sé qué dices. Cuando él salió al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo, pero en esta ocasión sus emociones estaban muy alteradas y lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Cuesta creer que un hombre como Pedro haría algo semejante. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el gran pescador que caminó sobre las aguas? Y sin embargo, aquí lo tenemos después de haber presenciado numerosos milagros, de haber visto resucitar a muertos, a cojos, caminar, a sordos oír y a ciegos ver, diciendo, ¿yo no conozco a ese hombre? ¿Pueden imaginarse cuánto debió dolerle a Cristo? ¿Les han herido así alguna vez? Supongo que todos ustedes han tenido alguna vez un muy buen amigo. Pero les ocurrió algo y necesitaban un hombro en el que llorar, alguien a quien acudir, que los consolaran o los defendieran. Y ellos le dieron la espalda como si no los conocieran. Creo que no hay nada peor que un amigo íntimo les traicione. Es terrible. Así que, nuevamente, la criada le dijo, tú mismo hablar te descubre. Saben, creemos que Pedro no tenía acento, pero tenía acento galileo, más bien campesino. No era uno de los mejores, pero esa es una de las maravillas de Jesús, aunque tenía muchas más. Una de ellas es que no le importaba que lo llamaran Galileo. Bueno, pues Pedro estaba realmente asustado y huía y echaba imprecaciones.
Y no solo eso, sino que se maldecía a sí mismo. No sé qué tipo de maldiciones tenían en esa época, como que arda en el infierno o que me parta un rayo. Y todos hemos oído cosas así. Pedro estaba aterrado, entonces se puso a jurar, estaba muy asustado. Como pueden ver, se iba desmoronando cada vez más. Y cuando juró y dijo por tercera vez, yo no conozco a ese hombre, un gallo cantó. Y Pedro se acordó de algo. Él se acordó de Jesús. Es importante estar atentos ahora. Si están siguiendo el pasaje, lean la última frase. Dice, Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Estaba muy arrepentido. Esto es un ejemplo para ustedes y para mí, ¿no creen? No debemos permitir que nos ocurra como a Pedro. Deben evitarlo al comienzo de una tentación. Al inicio de una situación en la que se espera que odien a alguien y no lo perdonen, en ese razonamiento de nosotros, esas personas me han hecho mucho daño, han sido muy injustas, me han engañado. Así que utilizan la verdad humana para justificar el pecado. Y cuando hacemos eso, es muy difícil resistir a la tentación. Pedro cayó y negó al Señor 1, 2 y 3 veces, aunque en su corazón estaba defendiéndose a sí mismo. Tenía derecho a salvar su vida, mientras que la vida de Jesús no dependía de él. No podía hacer nada por él. No escuchó a Jesús cuando dijo, debo ir a Jerusalén a ser coronado de espinas, azotado y ser crucificado. No lo escuchó, no quiso escucharlo. De hecho, en un momento dado se llevó al Señor y le dijo, un momento, si quieres ir a Jerusalén y te van a pasar todas esas cosas, lejos de ti, Señor, no vayas. Jesús le contestó, quítate de mi vista, Satanás. Le llamó demonio. Ay, Dios mío. Creo que ustedes y yo nos encontramos en esa misma situación. Cuando no nos acordamos de Jesús, entonces se acordó de Jesús, de lo que le había dicho. Ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. Pues yo no he visto nunca a Jesús. Después de todo, yo nunca he vivido con Jesús 3 años. Claro que han visto a Jesús. ¿Lo conocen? Si son cristianos, deben conocer a su Salvador. Deben conocer a Jesús porque Él los ha salvado. Los ama. Todo lo bueno que les ocurre procede de Él. Todo. E incluso todo lo que no es tan bueno lo permite para un bien mayor. El Señor debe permitir que nos ocurran muchas cosas en la vida porque somos víctimas de las malas elecciones de los demás y en ocasiones de nuestras propias decisiones equivocadas. Así que Jesús aprovecha esas ocasiones para hacernos pacientes, humildes y para que crezcamos en la fe, la esperanza y el amor. Y en medio de grandes tragedias y de sufrimientos en numerosas ocasiones, Dios nos otorga hermosas joyas y tesoros. Bueno,
Pues la última frase tiene algo que transmitirnos. Dice, y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Luego tenemos el caso de otro pecador que traicionó a Jesús. Judas. En Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé, lo sabía. Pequé entregando sangre inocente. ¿Y saben lo que le respondieron? ¿A nosotros qué? Tú verás, alguno de ustedes ha tenido problemas. A algunas adolescentes las han traicionado sus novios porque cometieron un error y están embarazadas. Y cuando una de ellas se acerca al joven que pensaba que la amaba y ella también a él, y éste la mira y dice, ¿a mí qué? Tú verás, muchas de ustedes han vivido esa experiencia. Es algo terrible. Bueno, pues Judas no pudo asumirlo porque no se acordó de Jesús. No recordó al Jesús compasivo que perdonó a una adúltera, que perdonó a Mateo, que debió perdonar a Judas muchas veces. En mi opinión, Judas era todo un elemento, fue un ladrón. Un hombre que se quejaba constantemente por el dinero y de a dónde se destinaba y de por qué no guardaba más. Era un hombre mundano, siempre pensando en el dinero. Entonces, Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Bueno, se ahorcó. Pues me dirán, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? La diferencia es grande. Porque Pedro se arrepintió. Y Judas tuvo remordimientos. Y me dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues, si leen despacio este pasaje, verán que hay una diferencia. El arrepentimiento recuerda al amor y uno se arrepiente. No tanto por el pecado que ha cometido, sino por el hecho de haber ofendido a un Dios amable, tierno y compasivo. Y por haber ofendido a Jesús y a ese Dios hombre maravilloso. Que perdonó a Pedro, que le dio las llaves del reino y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En cambio, Judas fue acosado por el remordimiento. Sabía que había pecado. Y Pedro también. Sabía que había entregado sangre inocente. Y Pedro también. Pero fue y se ahorcó. Nunca se le ocurrió pensar a Judas que la misericordia y la compasión de Jesús era mayor que su pecado.
Pero Pedro sí lo pensó. Judas no estaba convencido de la divinidad de Cristo. Así que miró al hombre, al que negó, al que había traicionado, y dijo: he traicionado a un hombre inocente. A un hombre inocente. Pedro sabía quién era Jesús. No se olvidó de ello. Y aunque lloró amargamente, me lo imagino sentado en la esquina de una cueva o piedra, diciendo: oh, Dios mío, lo siento. He sido débil. Jesús merece mucho más. Y llorar, porque había ofendido a Jesús. En otro de los evangelios dice que en el momento en que Pedro lo negó y el gallo cantó y se dio cuenta de lo que había ocurrido, dice: y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. ¿Pueden imaginarse los ojos doloridos, aunque compasivos, de Jesús? ¿Pueden imaginar a Jesús mirando a Pedro? Ay. No podemos ni imaginarlo. Y ese es el motivo por el cual existe una diferencia entre los dos. Judas se suicidó porque no quiso mirar al Señor y decirle: lo siento. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. El negarse a pedir perdón a Jesús, al Padre, al Espíritu. Solo hay que hacer eso. No es nada más. Se trata de reconocer mi pecado y decir: lo siento. Uno de los peores males de hoy en día es que hay mucha gente que dice: pero eso no es pecar. Y todas esas cosas no son pecados. Solo debes amar, pero el amor y el pecado son incompatibles. No pueden ir unidos. No se puede golpear a alguien en el rostro y decir: te amo. Eso es ridículo. Pero cuando pecamos, le golpeamos a Dios en el rostro. Y hoy en día cometemos pecados graves: fornicación, inmoralidad, adulterio. Es increíble lo que la gente hace hoy pensando en la compasión de Dios. Pues si es así, su fe se ha desviado del camino o bien la ha perdido. ¿Qué le parecería que su marido se le acercara, le diera una bofetada y le dijera: te amo? Esa es la esencia del pecado. Y una mentira. Eso sería mentir. Así que Pedro reconoció que había pecado y pidió perdón. Judas, en cambio, dijo: pequé entregando sangre inocente. Se olvidó de la divinidad de Jesús y no se arrepintió. Sintió remordimientos y se dijo: debo huir de esto. Nunca pensó en su divinidad. Y si lo hizo, creyó que su pecado era mayor que la misericordia de Dios.
¿Saben? Nadie puede perdonar a otra persona si no le pide perdón. No es posible. No es posible si la persona no se arrepiente. Es una situación por la que seguramente habrán pasado alguna vez. Alguien que les ha herido profundamente y usted se le acerca y le dice, estoy muy molesto por esta situación. Pues no te he hecho nada. Y usted le dice, estoy muy dolida. Y el otro le contesta, pues es tu problema. ¿Entienden? Entendemos las cosas desde un punto de vista humano, sobre todo en lo que nos atañe, pero cuando nos referimos a nuestra relación con Dios, se nos olvida esa experiencia. Lo miramos y decimos, tienes que perdonarme. Bueno, necesitamos ser valientes, porque deseo que no sean como Judas. No se desanimen, ni sientan tantos remordimientos que no puedan pedirle perdón a Jesús, no importa los pecados que hayan cometido. Lo peor que hizo Judas fue negar la misericordia y la compasión que el Señor le hubiera otorgado. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si pudiéramos decir que Dios perdonó a Judas? Nadie se desanimaría nunca. Pero él negó esa gloria de Dios suicidándose y diciendo, oh, Dios no puede perdonarme. Así que no hagan eso. Usted que me está escuchando, independientemente de lo que esté haciendo, arrepiéntase, cambie su vida, diríjase al Señor y diga, Señor, no voy a volver a cometer ese pecado. Tu gracia es mayor que mi debilidad. Y sea lo que sea, Él lo perdonará. Dígale, lo siento, Señor Jesús. Y entonces se sentirá invadido por una corriente de misericordia como le ocurrió a Pedro, porque en el momento en que usted dice, lo siento, los ojos de Jesús miran a su alma. En ese momento, esa hermosa fuerza volverá a usted. Si usted es católico, vaya a confesarse enseguida y se sentirá más libre que una pluma. Bueno, ya nos tenemos que marchar. Espero que hayan recibido la valentía de Pedro, ese gran hombre que amó real y verdaderamente a Jesús. Buenas noches.